En principio hay un dicho que alguien dijo: solo podemos ver aquello para lo que estamos preparados, y para ver algo que no está enseñado o que no está dentro de la ortodoxia al uso, es necesaria una gran autoestima de sí mismo. Eso es importante porque a veces hablamos de terapias o de situaciones en las cuales no están registrados dentro de la metodología ortodoxa u oficial, y nosotros nos empeñamos en que eso funcione, creemos en eso y al final podemos demostrar que eso funcione. Eso nos pasa desde la acupuntura, desde el oxígeno o incluso al principio con la terapia ortomolecular también, al principio y ahora. Hay que tener presente que continuamente estamos machacados de que estamos utilizando vitaminas en dosis altas, por ejemplo, sin hacer un análisis para valorar si a esa persona le hacen falta vitaminas o no le hacen falta vitaminas. Eso es no comprender realmente lo que es la medicina ortomolecular. Ya Linus Pauling, que fue el padre de la medicina ortomolecular, 2 veces premio Nobel, ella decía que había que dar tratamientos, suplementos nutricionales, no porque le falte a una persona nutrientes, sino para conseguir un tratamiento, una curación de ese paciente, o por lo menos una mejoría de la salud de ese paciente. A veces cuando me dicen eso, pues yo simplemente pregunto, ¿por qué un traumatólogo le da hidroxil a un paciente? Hidroxil B1, B6, B12 en dosis muchísimo más altas de la normal. Es que el traumatólogo ha hecho algún análisis para saber si le hace falta vitamina B6, B12. No, el traumatólogo sabe que eso funciona para calmar los dolores de neuralgias o del trigémino o lumbalgias de cualquier clase. Es que un otorrino, cuando a una persona le duele la garganta o tiene afonía, le da, pumba, 100.000 unidades de vitamina A al paciente, la auxina A, por ejemplo. ¿Es que el otorrino le ha hecho un análisis? No. Sin embargo, no hay ninguna crítica hacia los otorrinos por utilizar dosis altas de vitamina A, por ejemplo. Tampoco hay ninguna crítica hacia los traumatólogos por utilizar dosis masivas de vitaminas de grupo B, por ejemplo, ¿no? O es que, por ejemplo, algunos ginecólogos que se encargan de la reproducción están dando últimamente de hidroepiandrosterona para conseguir mejorar la calidad de los ovocitos de las mujeres y la cantidad de los ovocitos. Que yo sepa, ninguno ha pedido previamente un análisis de dihidroepiandrosterona. Nosotros sí, nosotros somos tozudos y para hacer bien las cosas pedimos análisis continuamente para poder aplicar el tratamiento más adecuado. Haremos un recordatorio de lo que es la medicina ortomolecular, intentaré hacerlo fácil. Si ya habéis tenido recordatorios, seguro que este va a ser diferente y el anterior también será diferente. O sea, entiendo que cada médico habla de los recordatorios en parte según su experiencia y es bueno porque tenéis diferentes interpretaciones de los recordatorios. Hablaremos de la disfunción eréctil, infertilidad, hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata y micronutrientes a lo largo de la vida de un varón. Son recomendaciones básicas que irían siempre bien para las personas desde los 7 años hasta los 90 o hasta que uno se muera. En la actualidad tenemos 2 métodos de trabajo dentro de la investigación a nivel de la medicina. Uno de ellos muchas veces no hace otra cosa que frenar los avances de las terapias llamadas no convencionales. Uno sería científico. Científico nos permite detectar, por ejemplo, imperfecciones en nuestros modelos terapéuticos, corregirlos y elaborar nuevos modelos. Es un estudio científico como tal y evolutivo siempre. No obstante, está el cientificista que intenta explicarlo todo con los conocimientos actuales sin prever el desarrollo de la misma ciencia. Es un método rígido, restrictivo, bloquea la evolución. No se puede aceptar que si un modelo terapéutico no se puede explicar con los métodos de trabajo actuales, eso ya no sirva para nada y estemos hablando de una pseudociencia, por ejemplo, que últimamente se ha puesto mucho de moda eso de la pseudociencia. Eso tenemos nosotros, personajes en la antigüedad que fueron quemados en la hoguera por considerar postulados diferentes a los que estaban en ese momento. Entonces, por ejemplo, si recordáis, hay el Taxus baccata. Es una planta, es un árbol a partir del cual se sacó el Taxol. Taxol entra dentro de la quimioterapia. Taxus baccata, esa planta o ese árbol siempre ha sido utilizado desde hace muchísimos años para tratamiento de cáncer dentro del concepto de la medicina naturista. Un año, un laboratorio se le ocurrió investigar por qué esa planta o ese árbol llegaba a curar cáncer. Se descubrió que existía una sustancia, ellos lo denominaron el Taxol y ellos lo elaboraron sintéticamente.
Es que, ¿qué pasaba? Que hasta que ese laboratorio no buscó porque realmente esa planta era capaz de actuar sobre el cáncer, se estaba utilizando una pseudociencia, se estaba utilizando una ciencia práctica, una ciencia de investigación dentro de las posibilidades de cada médico o de cada terapéutica que lo estaba realizando. ¿Qué es la medicina ortomolecular? Ya la sabréis, me imagino. Es la parte de la medicina dedicada a la rehabilitación celular, o dicho de otra forma, al restablecimiento de la salud y prevención de enfermedades a través de la regulación de las alteraciones bioquímicas que aparecen en nuestro organismo. El objetivo va a ser el restablecimiento del equilibrio bioquímico de nuestro organismo. La medicina ortomolecular se plantea uno si es necesario o es bueno tomar nutrientes. ¿Por qué habría que tomar micronutrientes si en teoría comiendo equilibradamente no tendríamos por qué tener ningún déficit de micronutrientes? ¿Qué sería comer equilibradamente? Sería comer alimentos orgánicos que se llaman ahora o ecológicos como se llamaban anteriormente, por ejemplo. Sería una persona que estuviera sana, por ejemplo, una persona que hiciera deporte, por ejemplo, una persona que controlase la cantidad total de alimentos que hiciera, es decir, que estuviera haciendo una restricción calórica, por ejemplo, una persona que no fumase, por ejemplo. Sabéis que por cada petillo que se fuma se pueden perder 15 miligramos de vitamina C, por ejemplo, y que una mujer embarazada requiere 500 miligramos de suplementación de vitamina C, por ejemplo. Es decir, ¿qué sería comer equilibradamente? Aparte, hay que pensar que aparte de lo que comamos, resulta cómo lo cocinamos. Lo cocinamos a fuego alto, lo quemamos, está mucho tiempo cocinándose un alimento. ¿Cuándo se ha recogido? ¿Se ha recogido verde? ¿Se ha recogido maduro? ¿En qué terreno se ha criado? ¿Si se ha manipulado? Y luego nosotros mismos. ¿Es que tenemos algún problema de mala absorción intestinal, por ejemplo, que muchos lo tenemos? ¿Es que tenemos problemas de intolerancias alimentarias en forma de inmunoglobulina G, que muchos lo tenemos también? ¿Es que estamos estresados, por ejemplo? ¿Es que estamos tomando antibióticos, antiinflamatorios? Es decir, hay muchas cosas que realmente nos planteamos si realmente comer equilibradamente, como se asegura siempre, o comiendo de todo, nunca nos puede faltar ningún alimento. Eso actualmente es más que discutible. En este momento estamos viviendo en países, España se considera un país de un nivel alto ya, tenemos una gran cantidad de industria, pero al mismo tiempo, junto con los demás países industrializados, estamos perdiendo una cantidad de micronutrientes, por distintos motivos que ahora iremos rápidamente mirándolos. Entonces se ha constatado, por ejemplo, que tenemos un empobrecimiento del suelo. Ese empobrecimiento del suelo, los países nórdicos fueron los primeros en detectarlo hace cantidad de años, ahora unos 20 años o más, se dieron cuenta de que faltaba selenio. Países donde antes había selenio, ahora no hay selenio. Y los países del norte fueron los primeros en suplementar en el pan selenio. Y gracias a eso se paró problemas de cardiovasculares y se paró aumento de mortalidad por cáncer también. Se ha constatado la existencia de selenio en la mayoría de los suelos donde hace años no existía y en terrenos, por ejemplo, a nivel de los animales, hay vacas que tienen problemas o tenían problemas cardiovasculares por estar pastando en pastos donde realmente había una pobre cantidad de selenio. El cromo ha disminuido mucho debido al empobrecimiento del suelo también. El cromo es un mineral que la gente puede conocerlo porque hace unos cuantos años se utilizaba muchísimo para adelgazar. Son las modas que van y vienen, ¿no? O sea, cada vez se utiliza una cosa para adelgazar. Se utilizaba para adelgazar simplemente porque el cromo pues, ayuda al control de la grasa y al control de la insulina, por ejemplo, también. Entonces, si baja el cromo, podría haber un aumento de tendencia a la obesidad y tendencia a la diabetes. Los americanos dicen diaobesity, por ejemplo, ¿no? O sea, es una forma... El zinc es un oligoelemento que es importantísimo. Hablaremos mucho, porque el zinc es muy importantísimo para el hombre. Hablaremos mucho, pero aparte de para el hombre es importantísimo para la mujer y es importantísimo para el sistema nervioso central. Lo que pasa es que es poco usado, porque realmente poco se sabe sobre el zinc. Quizá a veces los dermatólogos son los que más utilizan el zinc, entre comillas, porque para toda la caída de pelo suelen utilizar zinc y cuando hay problemas en la piel suelen dar, cuando hay dermatitis, óxido de zinc o sulfato de zinc en cremita y tal. Quitando de eso, casi nadie utiliza adecuadamente el zinc, las cantidades y el tiempo. Si baja el zinc, en las mujeres y en los hombres puede caer el pelo, pero si baja el zinc suelen aparecer quistes fibromas genitomamarios en las mujeres, por ejemplo. Si baja el zinc hay una disfunción sexual en el hombre, por ejemplo.
Si baja el zinc, es muy difícil que una mujer se quede embarazada, por ejemplo, también, y o que tenga ovotitos en cantidad y en calidad también. Y si baja el zinc, puede repercutir en el hipocampo, es la parte del cerebro encargada de la memoria y de la atención. Por lo tanto, el zinc, fijaos que rápidamente tiene un efecto importante en nuestro organismo. Prácticamente casi todas nuestras hormonas van a depender del zinc. El tiroides va a depender del zinc, el páncreas va a depender del zinc, las hormonas de crecimiento van a depender del zinc, o sea que veréis que hay una importancia del zinc. Curiosamente, cuando se piden los análisis de zinc, casi siempre están normales bajos o bajos. Normales bajos es porque si normal está a partir de 60 hasta 100, pues los pacientes tienen 68, 70, 65, 54. Dada la importancia del zinc, lo ideal sería llegar por lo menos a 90, por ejemplo. Existe un aumento también de isquemias cardíacas en regiones cuyos suelos pobres en minerales como el magnesio y selenio. Por ejemplo, en el distrito serbio, Zlatibor, por ejemplo, hay un fuerte déficit de esos nutrientes. La pérdida de micronutrientes puede estar relacionada con un déficit nutricional, es decir, que la persona no tome nutrientes adecuados debido al exceso de refinamiento de los alimentos. La contaminación del suelo, la lluvia ácida dificulta la absorción del selenio, por ejemplo. La contaminación del agua por aumento de nitratos, aluminio y plomo. Nitratos que se van a formar en nitritos y que van a transformarse en nitrosaminas y que van a favorecer cáncer de vejiga, cáncer de próstata, problemas respiratorios también al mismo tiempo. Y los nitratos sobre todo están sobrecargados. Recuerdo hace unos 25 años había una sobrecarga de nitratos en prácticamente la mayoría de las aguas de Valencia que se utilizaban para beber. Y era por exceso de abono que tiraban los agricultores, por ejemplo. Aluminio es un mineral que, si sabéis, la mayoría de los pacientes con Alzheimer suelen tener niveles altos de aluminio. Entonces, frente a un paciente con Alzheimer, siempre es recomendable hacer un análisis de aluminio para ver la carga que tiene. Hablamos mucho de las vacunas, si tienen mercurio, si el mercurio le afecta al niño a nivel de autismo, si no le afecta, trabajos contradictorios, habría que buscar con qué trabajo nos quedamos. Pero recuerdo que no solamente llevan mercurio, sino que también llevan aluminio, y del aluminio no se habla, y ya hay trabajos que hablan de los efectos secundarios del aluminio en ese concepto. Plomo es un mineral que es extremadamente tóxico también, son metales pesados que se fijan en nuestro cuerpo en cualquier parte de nuestro organismo, pero el plomo está relacionado con hipertensión arterial también y con procesos de deterioro neurológico. El exceso de grasas saturadas, carne, mantequilla, margarina, podría provocar o favorecer o inducir problemas a nivel cardiovasculares. La contaminación aérea provocada por pesticidas, herbicidas, dioxinas que se van a transmitir a nivel de la leche, por ejemplo, en los pastos, los animales cuando comen en pastos donde hay sedimentación de dioxinas, ellos mismos van a pasarlas a la sangre, perdón, van a pasarlas a la leche y luego cuando nosotros tomamos leche podemos estar tomando dioxinas también. La polución puede provocar finalmente una quelación de una gran cantidad de minerales que agravaría nuestro potencial de complementación alimentaria. Linus Pauling fue el premio Nobel, 2 veces premio Nobel, es el padre de lo que llamaríamos la medicina ortomolecular. Se trata de preservar la salud y tratar enfermedades administrando la cantidad óptima de moléculas que son necesarias para nuestro organismo. No necesariamente porque estén deficitarias, sino porque se ha visto que nuestro organismo, tomando esa cantidad de nutrientes, puede mejorar y puede prevenir alguna patología. Las normas básicas de la medicina ortomolecular son extremadamente básicas. Podemos sacar más normas si queréis, pero estas son las más importantes desde mi punto de vista. Uno, no dañar al paciente, que entra dentro del concepto de lo que llamaríamos la medicina naturista también. Otro, ver de forma integral y completa al paciente, no ver solamente que si le duele la muela, ver solamente la boca, sino que hay que buscar otras cosas. Si tiene un problema cardíaco, no ver solamente el corazón, sino que hay que ver también si tiene una inflamación en la boca también, por ejemplo, que podría inducir problemas cardiovasculares, por ejemplo. La prevención siempre será mejor que la curación, es decir, intentar prevenir la enfermedad, eso sería lo ideal. Es difícil, tendremos que hacer medicina preventiva y la medicina preventiva es cara actualmente. Debería ser barata y bueno, la sociedad nuestra hace que la medicina preventiva sea extremadamente cara. ¿Alguien ha ido a un médico, por ejemplo, de la Seguridad Social y le ha pedido, ¿me podría hacer unos análisis para un chequeo para ver cómo estoy? La respuesta que se hace habitualmente, ¿a usted le duele algo? ¿Le pasa algo? No, ¿para qué quiere que le haga un análisis? Eso son pacientes que me lo han contado.
Respetar, integrar y combinar terapias. Eso entraría dentro del concepto de la medicina integrativa también al mismo tiempo. Es decir, en verano del 2005, la revista norteamericana Journal American College of Nutrition publicó un artículo relacionado con la disminución de los niveles de vitaminas en los vegetales, frutas y nada menos que en 6 nutrientes. Los niveles de calcio, hierro y riboflavina, por ejemplo, que disminuyen un 38% en los vegetales comercializados y que ayuda a la prevención de las cataratas, por ejemplo, aparte de la vitamina C, potasio y proteínas en vegetales, se encontraba disminuido desde el año 50. Es un estudio que se hace en el año 50, se hizo un primer estudio y luego en el año 2000 se hizo otro segundo estudio para intentar contrastar si esos nutrientes que estaban igual habían mejorado o al contrario habían bajado, y curiosamente casi todos habían bajado. Los niveles de calcio y hierro, existen otros nutrientes que comienzan también a disminuir, como puede ser luteína y zeaxantina. Son dos nutrientes importantes porque son antioxidantes, por ejemplo, y al mismo tiempo son necesarios para una buena agudeza o salud ocular. El brécol o el brócoli es una verdura que siempre recomendamos a los pacientes. Una, porque tiene la capacidad de detoxificar nuestro organismo vía glucuronidación. Brécol o brócoli tiene una actividad de eliminar pesticidas, herbicidas, fungicidas, es capaz de regular las hormonas nuestras también al mismo tiempo y en principio aportaba una gran cantidad de calcio. Por eso una recomendación que se daba a los pacientes tomar brécol, sobre todo a las mujeres, porque el brécol o el brócoli es preventivo de cáncer hormonodependiente y tratamiento del cáncer hormonodependiente. También en los hombres con cánceres hormonodependientes, como el cáncer de próstata, que luego veremos también nosotros. ¿Qué ha pasado con el brécol o el brócoli? Pues bueno, pues que ahora crece o se cultiva de una forma que se llama maratón. Eso permite que en vez de tener un cultivo al año, tengamos 4 o 5 cultivos al año. Nos mata el hambre, nos aporta fibra. ¿Y qué pasa con el calcio? ¿Y qué pasa con la detoxificación? ¿Y qué pasa con...? Pues bueno, eso lo dejamos aparte y a lo mejor ahí habrá que tomar indol-3-carbinol, que es la sustancia que se extrae del brécol y que tiene todos esos beneficios. Claro, para tomar una cantidad adecuada de indol-3-carbinol en la planta de brécol, incluso siendo un brécol orgánico o ecológico, habría que tomar como medio kilo diario. Habría que planteárselo a ver qué tal, quién aguanta el brécol diariamente. Por suerte aparecen ahora familias del brécol, ¿no? El bimbi, el kale, también te aporta sustancias que permiten la detoxificación. Este es un ejemplo y es interesante por el mero hecho de que el 99% de los trabajos que hay siempre son norteamericanos. Y este es un trabajo de comparativo sobre nutrientes que se ha hecho y se hizo en Suiza. El brécol o el brócoli, si miráis, en el año 1985 tenía 103 miligramos por cada 100 gramos. En el año 2002 tenía 28 miligramos, o sea, había perdido un 73% la cantidad de calcio que tenía. Y estamos hablando del año 2002 y no creo que haya mejorado absolutamente nada. El ácido fólico que ya sabéis que es importantísimo porque es un preventivo de cáncer de colon, ayuda al embarazo y ayuda a prevenir malformaciones fetales también. Y curiosamente, esos déficits de ácido fólico están permitiendo, junto con déficit de zinc, por ejemplo, que haya más dificultad de que haya embarazos, por ejemplo. El magnesio se pierde del brócoli en un 55%. Magnesio, que todo el mundo utiliza magnesio, y nos encontramos que el magnesio está extremadamente deficitario. El problema es cuando lo tomamos en suplementación, que todo el mundo sabe que el magnesio tiene muchas funciones, ayuda a laxar, que eso lo sabe mucha gente, ayuda a la tensión arterial, ayuda a la actividad cognitiva, es un antialérgico porque regula la secreción de histamina también al mismo tiempo, ayuda también a la diabetes también al mismo tiempo. El problema va a ser qué magnesio, porque si vamos a tomar cloruro o carbonato, se absorbe un 4%, laxaremos fenomenal, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos vamos ya más hacia arriba, pues ya está citrato, glicinato, bisglicinato, que esos ya sí que absorben mucho más rápidamente y tienen una eficacia adecuada para lo que queramos, incluido para el control de la tensión arterial también y para las migrañas. Los guisantes han perdido también una gran cantidad de nutrientes, por ejemplo la vitamina B6, que se ha perdido nada menos que un 77% en los guisantes. La vitamina B6 es importante para el cerebro porque tiene un efecto prácticamente como si fuese un neurotransmisor cerebral.
Es importante para el hígado, porque gracias a eso el hígado fabrica albúmina también, por ejemplo. O sea que es importantísimo todos los nutrientes que estamos perdiendo miserablemente. La patata pierde un 78% del calcio y pierde un 48% de magnesio. Las zanahorias pierden nada menos que 75% de magnesio. Y el magnesio es prácticamente tan importante como el calcio para prevención y tratamiento de la descalcificación o osteoporosis. No solamente hay que dar calcio, 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 que por cierto, el calcio que se da por la seguridad social suele ser carbonato cálcico que tiene muy mala biodisponibilidad. Esa terminología es importante conocerla porque biodisponibilidad indica la capacidad que tiene un nutriente de ser absorbido y de actuar. Entonces el carbonato se absorbe muy pobremente y lo pobre que se absorbe luego se dispersa. Una parte se te va a fijar en los huesos y otra parte se va a fijar en las arterias, favoreciendo calcificaciones arteriales en las mujeres, aumentando por lo tal el riesgo cardiovascular. Espinacas. Nos olvidamos del hierro de Popeye, porque las espinacas realmente no tienen tanto hierro, es una historia de Popeye, nada más. Las espinacas pierden calcio, 78%, y pierden vitamina C, 65% también. Las manzanas, vitamina C, 60% menos de vitamina C. ¿Qué he hecho yo? Ya. Y los plátanos, que eran muy nutritivos, siguen siendo nutritivos, pero tenemos unas pérdidas enormes. Tenemos el ácido fólico un 79% de pérdida y la vitamina B6 se ha perdido un 95%. Fresas eran muy ricas, eran muy ricas en vitamina C. Yo tengo una anécdota ya sabéis, he dicho anteriormente las modas para adelgazar. Una temporada que hacíamos la moda para adelgazar de comer todo un día frutas. Por ejemplo, tomar melón o sandía todo un día sin pasar de 2,5 kilos, o tomar fresones o fresas sin pasar de 2,5 kilos. Y la anécdota es que una señora dijo, ay, me encantan las fresas porque mi marido cultiva fresas y las vende. Y entonces su marido dijo, no, de esas fresas no, hay que comer las que están detrás de tal casita que no llevan nada. O sea, su marido ya sabía lo que estaba tirando ahí. La cuestión es que crecen de forma rápida, no absorben nutrientes y andamos perdidos con gran cantidad de nutrientes. ¿Esto qué indica? Que aunque comamos correctamente, yo estoy comiendo fresas, estoy comiendo esto, tengo cantidad de hierro, proteínas y tal, realmente nos damos un golpe de morros cuando vemos que realmente nos está faltando cantidad de nutrientes. Maíz, vitamina C, un 41% perdida, vitamina prácticamente casi un 30% perdida, el calcio un 33% y el magnesio un 23% de pérdida también, por ejemplo. Las palomitas de maíz pues tampoco no nos aportan tantos nutrientes. La suplementación nutricional forma parte de un estilo de vida que se acompaña con hábitos saludables. Ahora sabemos que la gente, más de la mitad a 3/4 partes de los norteamericanos de alguna vez han tomado suplementos nutricionales, pastillas durante X tiempos, meses o incluso años. Los sujetos que consumen nutrientes o micronutrientes tienen una mentalidad de buscar en los alimentos que están comiendo. Cuando van a comprar se fijan en la composición de los alimentos también, si llevan conservantes, colorantes, realmente hacen más cantidad de deporte, no fuman habitualmente, o sea que llevan una vida muchísimo más saludable. La toma de micronutrientes, según las recomendaciones establecidas, queda baja con la toma de las comidas. Ya hemos visto el porqué, porque muchos nutrientes ya están bajos. Otra cuestión está que estuvierais sanísimos y que encima comieseis de forma alimentos orgánicos, entonces posiblemente sí. Eso implicaría que solamente como un 4 o un 5% de la totalidad del mundo de personas estaría correctamente nutrida. El estatus mejora en un 50% con la comida de alimentos enriquecidos o comidas fortificadas, es decir, a las cuales se les ha suplementado minerales o vitaminas. Y la autora dice que mejoraba mucho más con la suplementación nutricional. ¿Son tóxicos los suplementos? Todavía están médicos que nos dicen, es que las vitaminas, si te pasas con las vitaminas, eso es malo. Eso es tóxico, muchos ya no se acuerdan, ni no se acuerdan porque en la Facultad de Medicina, que yo sepa, no nos dieron mucha información al respecto sobre las vitaminas. Era algo que en los años 50 fue el boom de las vitaminas, se aparcó, la medicina entendía que ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre vitaminas y que por lo tanto ya nos olvidamos de ellas. Y ahora estamos dándonos cuenta, con los medios de investigación que hay ahora, pues que realmente son mucho más importantes de lo que pensábamos hace 50 años.
siempre se nos dice que pueden ser tóxicas y luego veremos que realmente la mortandad o toxicidad por las vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales es muy pobre y en algunos casos no ha llegado ni a existir algunos años, mientras que la cantidad de muertes y casos que acuden a urgencias por tomar antibióticos, antiinflamatorios, antidepresivos o lo que sea, es extremadamente alta. Más de 20.000 estudios, creo que es una cantidad ya que es importante tener presente. Se encuentran en la National Library of Medicine de Estados Unidos, destacan los efectos beneficiosos para la salud de las vitaminas y minerales si se toman en dosis mucho más elevadas que las recomendaciones diarias recomendadas. Es decir, que ya nos vamos a que, si no recuerdo exactamente, pero si decimos que Eucin, la recomendación diaria, por ejemplo, está entre 10-15 miligramos, pues perfectamente una persona, dependiendo por lo que sea, podría estar tomando 30 o 100 miligramos. La vitamina E, que Linus Pauling, antes de morir, en una entrevista que le hicieron, él dijo que no llegaría a los 100 años, y no llegó, porque había comenzado a tomar vitamina E ya de mayor, cuando tenía 50 años. Y Linus Pauling tomaba entre 800 y 1200 unidades al día. Yo no sé si conocéis la historia clínica, la historia de Linus, pero Linus tomaba 15-16 gramos de vitamina C al día. O sea que era un señor que apostaba por lo que él creía y por lo que él explicaba a la gente también. No adverse no a él, es decir, dosis sin efectos negativos observados, correspondiente a una dosis lo bastante segura como para que no se haya observado ningún efecto negativo, incluso si se toma durante un largo periodo. Es decir, la librería de Estados Unidos nacional tiene más de 20.000 estudios donde se demuestra que dosis más altas de las recomendaciones normales funcionaría muy bien. Os recuerdo que el problema de las recomendaciones nutricionales es un problema que Europa arrastra yo creo que desde que yo empecé con esto, en los 84, ya empezó Europa. Yo estuve yendo cada 3 meses a la Comunidad Europea a tener discusiones que no sacábamos nada, porque la burocracia europea es peor que la española, eso lo puedo decir yo, que es peor y es más aburrida todavía. Ahí no conseguíamos nada, sí conseguimos ciertas regulaciones, pero era una discusión. Hubo un momento en que se nos propuso sacar beta-caroteno, o sea que el beta-caroteno en los suplementos nutricionales debería estar en una cantidad extremadamente baja, que no recuerdo exactamente la cifra, pero era bastante más baja que incluso que la que tiene una remolacha. Entonces, claro, cuando hablamos con el inspector dice, pero entonces si comemos 2 remolachas, será muy tóxico esto, ¿no? Porque ya me dirá usted. O sea, son burócratas los que trabajan ahí, ¿no? Entonces, están regulándolo, como son burócratas, ellos viven de eso, entiendo, y están regulándolo desde el año 84, o sea que nos queda todavía. Son tóxicos los suplementos, las multivitaminas son los suplementos más comúnmente utilizados en todo el mundo. Un metaanálisis de estudios aleatorios controlados, 21 artículos que incluyeron el análisis con un total de población de 90.000 personas y 8.000 muertes. La media de edad era de 62 años y la media de duración de la toma de suplementos era de 43 meses, o sea que es un tratamiento ya prolongado. Pues valoración de los estudios, no afecta al tratamiento con multivitaminas y minerales a cualquier tipo de muerte, es más, disminuye el riesgo de muerte por cualquier causa en primera prevención. La toma de multivitaminas y multiminerales no afecta a aumentar el riesgo de muerte por problemas cardiovasculares o por cáncer. La conclusión de los autores, la toma de multivitaminas y minerales no afecta al riesgo de mortalidad. Sin embargo, se sigue machacando con que es tóxico y, de hecho, incluso aparte de este artículo, sí es verdad que apareció otro artículo que decía que la toma de vitaminas podía aumentar el riesgo de muerte también. Os recuerdo, por ejemplo, antes he dicho yo de los otorrinos que dan vitamina A más vitamina E, la auxina A más E. Si veis la auxina A más E, la E es DL-alfa-tocoferol. El DL-alfa-tocoferol es una molécula sintética. Es una molécula sintética que cuando el paciente lo toma, lo que hace es que le baja el gamma-tocoferol. Y la bajada del gamma-tocoferol está íntimamente relacionado con aumento de riesgo cardiovascular, por ejemplo.
En el año 2013 no se registraron muertes por consumo de vitaminas. Según el 31 informe de American, es el que controla la toxicidad y envenenamientos, no solamente de vitaminas y minerales, sino de medicamentos. 0 muertos por la toma de vitaminas, ninguna muerte por el consumo de vitamina A, niacina, vitaminas del grupo B, como la vitamina B6, vitamina C, vitamina D, vitamina E y cualquier vitamina. La cantidad aproximada en los Estados Unidos de toma de suplementos alcanza a 170 millones de pastillas al día de suplementos. Con lo cual nos da una fiabilidad, porque si tiene que pasar algo, pasará allí antes que a nosotros. Entonces nos da una orientación si hay seguridad o no hay seguridad con lo que estamos tomando. Lo que equivale a 60 millones al año de pastillas. Esto es del 2017, esto es, lo saqué el otro día, ahora mismo es una revisión que se hace cada año, entonces el de 2013 no había ningún problema, el 2017 tampoco, por ejemplo, sí que había 57.281 sujetos con problemas por la toma de analgésicos, por ejemplo, por la toma de sedativos, hipnóticos y antipsicóticos, 29.000, casi 500 pacientes, y por diuréticos, 1.984, por ejemplo. Y aquí tenemos, por vitaminas, 314 pacientes reportaron que habían tenido molestias por las vitaminas, ningún muerto. Por la toma de otros suplementos dietáticos, como puede ser hierbas o incluso homeopatía, 108 reportaron alguna molestia o que se encontraron mal o un efecto secundario. Por otras sustancias que no son drogas, o sea, que no son medicaciones desconocidas, 103 pacientes reportaron que tenían un problema. Y hubo un muerto por la toma de zinc dudoso, porque luego se vio que el paciente estaba polimedicado. Entonces el paciente en sangre tenía 150 de zinc. Entonces a algún médico suele ocurrir decir, ¿cómo el valor de referencia no puede pasar de 100? Usted tiene 150, ahí está la cuestión. Por eso se ha muerto. Sin embargo, estaba polimedicado. Sin embargo, la toxicidad medicamentosa se nos pasa de forma muy rápida e incluso tenemos los compañeritos médicos que nos dicen, hombre, no mires el prospecto, ¿no? O sea, porque si no miras el prospecto no vas a comer. Siempre es conveniente mirar el prospecto y saber de qué va la cosa. Crestor, utilizado muchísimo para disminuir el colesterol, puede provocar fallos renales agudos. Triclor, trilipip, usado en millones de personas como tratamiento de los diabéticos tipo 2 como prevención de infartos y trombosis cerebrales y muerte. No aporta ninguno de dichos beneficios en la mayoría de los diabéticos tipo 2, falla esta actividad. No disminuye los infartos, ni las trombosis cerebrales, ni las muertes. No lo digo yo, es una publicación y además está por el Annual Meeting of American College of Cardiology. Antidiabéticos, la janubia, que se está utilizando muchísimo, puede provocar pancreatitis, cáncer de páncreas a largo plazo. Y se sigue utilizando. Acetaminofén, muy utilizado. Está relacionado con asma en niños y en adultos. Paracetamol, Panadol, Tiredol, Dologesic. Más de 700.000 norteamericanos acuden cada año a urgencias hospitalarias por efectos secundarios de los antibióticos. Más de 100.000 norteamericanos fallecen cada año por la toma de medicaciones convencionales y cada año se producen más de 100.000 ingresos hospitalarios por reacciones medicamentosas en sujetos americanos mayores de 65 años. Aspartamo es un edulcorante que está de moda junto con el sorbitol, lo tenemos en los chicles, lo tenemos en las leches, lo tenemos en todas partes, es una forma de endulzar. Se nos dice que evitan el azúcar. Por una parte tenemos informaciones que nos dicen que el azúcar no es tan malo, pero al mismo tiempo la misma casa te quita el azúcar y te pone aspartamo o te pone sorbitol. El aspartamo es una neurotoxina, es cardiotóxico, está formado por metilester, ácido aspartico y fenilalanina. El aspartamo se descompone a partir de los 30 grados, bien fuera de nuestro cuerpo o bien dentro de nuestro cuerpo. Se descompone en formaldehído, ácido fórmico, y que esas sustancias pueden estar relacionadas o pueden favorecer o pueden agravar tumores cerebrales. Estudio realizado con 60.000 mujeres confirma que la toma de bebidas endulzadas con aspartamo se relaciona con un aumento del 30% de infarto y un 50% de aumento de muerte.
el aspartamo tomado de forma seguida, lógicamente, se relaciona con visión borrosa, cefaleas, problemas neurológicos, incluido convulsiones, ausencias, náuseas, depresión. Estamos hablando no de que te tomes tú un refresco hoy y luego otro dentro de 4 o 5 días o la semana que viene, sino que hay gente que toma refrescos y toma varios. Hay gente que toma 2 y 3 Coca-Colas y 1 litro de Coca-Cola al día, por ejemplo. Y la Coca-Cola, por ejemplo, no solamente va a tener problemas serios, sino que va a provocar descalcificación o osteoporosis. Quien dice Coca-Cola dice Pepsi-Cola, cola casera, todas las colas, porque llevan ácido fosfórico, y el ácido fosfórico es un tóxico, y cuando entra en nuestro cuerpo, lo que hace nuestro organismo, para poder eliminarlo, coge calcio de nuestros huesos y lo transforma en fosfato cálcico, que lo orinamos a través de la orina, se elimina. Lo que pasa es que arenillas y cálculos renales también están formados por fosfato cálcico. Pero como no está eliminado del todo, hay 2 órganos también que se necesitan para la detoxificación. Por una parte está el hígado y por la otra parte está el páncreas. Respecto al hígado, va a provocar problemas a nivel de la capacidad de detoxificación hepática. Como consecuencia de ello, habrá más toxinas circulantes y posiblemente pudiera existir más cantidad de radicales libres. Por el tiempo también disminuye la cantidad de taurina necesaria para el buen metabolismo a nivel hepático, y por el tiempo también nos puede aumentar el colesterol. Por la otra parte, el páncreas es importantísimo porque va a provocar una disfunción pancreática, es decir, el páncreas va a fabricar menos cantidad de enzimas digestivos o pancreáticos necesarios para hacer la digestión, evitan gas, flatulencias, son antiinflamatorios, mejoran la microcirculación también, por ejemplo, y por el tiempo sí que puede aparecer una tendencia a subir el azúcar. Sorbitol es la otra, bueno, respecto al aspartamo, NutraSweet, Cola Like, sabéis que llevan aspartamo para endulzar. Y el sorbitol provoca alteraciones arteriales, está relacionado con arteriosclerosis. Una de las cosas que hace el sorbitol es que perdamos una gran cantidad de vitamina C. Entonces, una forma de intentar prevenir los efectos secundarios del sorbitol, si es que no podemos evitar que la gente tome sorbitol, es suministrar vitamina C para evitar los efectos secundarios del sorbitol. El consumo de fructosa puede estar relacionado con diabetes tipo 2 y de obesidad, sin embargo, el consumo sigue estando cada vez más en alta. El azúcar de mesa, que es la sucrosa, se compone de 2 partes, a partes iguales, glucosa y fructosa. O sea, estamos tomando siempre fructosa y el azúcar es que lo tomamos en muchas partes. La toma de fructosa favorece la resistencia a la insulina, la obesidad visceral y el aumento de triglicéridos. ¿Hay algún síndrome que os recuerde eso? Aumento, si no todos los parámetros, sí la mayoría, síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Todavía muchos médicos ignoran la pérdida de nutrientes que puede provocar, la toma de medicaciones puede provocar una gran cantidad de pérdida de nutrientes, y que se calcula que más o menos sobre un 30% de la totalidad de los síntomas que manifiesta un paciente de efectos secundarios cuando toma una medicación está relacionada con la pérdida de esos nutrientes. Existe mala, pobre y muy triste información de los suplementos nutricionales a nivel del médico. Los usan mal, en poca cantidad y con miedo. Nadie en la facultad les habla nada nunca de esto. Se lo tienen que buscar fuera de la universidad. De hecho, la mayoría de los médicos desconoce la forma de usarlos, la cantidad y para qué usarlos. En la consulta médica sabéis que por privado tú puedes prescribir una receta y el paciente algunas veces va a su médico de cabecera para que le haga ese análisis que tú le has pedido, y el médico de cabecera a veces dice: ¿y esto de zinc qué es? O la homocistina, ¿y eso para qué te sirve a ti? O sea, a veces no saben, desconocen totalmente. Por ejemplo, zinc, desconocen. Solamente zinc, he dicho anteriormente, pediatras, ginecólogos, quizá sí, pero fuera de ese contexto de gente, muy pocos médicos generalistas o especialistas en otras especialidades desconocen realmente para qué sirve el zinc y qué funciones tiene el zinc. La vitamina D3 todavía estamos que la mayoría de nuestros compañeros que ya están utilizando vitamina D3, ahora ya se pide la vitamina D3 de forma rutinaria, o sea que hay que chapó.
Lo que pasa es que siempre valoramos, y eso es un problema, y dentro de la medicina ortomolecular no tenemos que valorar los análisis según las normas establecidas como tal, sino que tenemos que valorar si los valores de referencia están normales bajos o normales altos, porque dependiendo incluso de la genética del paciente, normales bajos nos van a dar ya un problema y normales altos también nos van a dar un problema. O sea, no hay que esperar a que esté en asterisco, a que esté en bajo o alto o a que esté en negrilla para poder dar un tratamiento a un paciente. La vitamina D, valor de referencia de forma estándar, aunque hay laboratorios que todavía te la ponen según las historias de antes, que en invierno tenía que haber menos cantidad, estaría entre 30 y 100 nanogramos. 30 y 100 nanogramos, si tienes 35 nanogramos, ningún médico te va a dar vitamina D3 porque va a decir que estás bien, de 30 a 100, 35 estás correcta. 35 quiere decir que, bueno, no tienes raquitismo, pero es que la vitamina D es un anticáncer, es un inmunomodulador, previene el envejecimiento cerebral, es un antiviral, es un cardioprotector y es un regulador hormonal y además es un antituberculoso. Es decir, y eso, bueno, para eso tienes que llegar a 45 o 50 nanogramos. Entonces, si tienes 35, el paciente tiene que tomar vitamina D3 con la esperanza de que pueda llegar a 50 nanogramos, por ejemplo. Magnesio, lo he dicho anteriormente, o sea, el magnesio, no entienden el magnesio y a veces cuando dan magnesio suelen darlo en forma de carbonato, entre otras cosas porque es más barato y es el que más habitual tiene la seguridad social, igual como el calcio, que también lo tiene en forma de carbonato. Y la vitamina C, ni te cuento, porque van perdidos, porque algunos médicos, compañeros míos, cuando yo he hablado de hacer un análisis de vitamina C, dicen, pero ¿se pueden hacer análisis de vitamina C? Pues sí, se pueden hacer análisis de vitamina C y es recomendable hacer análisis de vitamina C. Sabemos usar los micronutrientes. JAMA publicó un trabajo muy interesante que a un grupo de médicos les explicó riesgos cardiovasculares relacionados con la homocisteína y les dijo que las vitaminas del grupo B son las más importantes que hay para bajar la homocisteína. La homocisteína, sabéis que es riesgo cardiovascular, independientemente de otros factores como es el colesterol, triglicéridos, azúcar, hipertensión arterial, que si está alta implica también envejecimiento cerebral y que si está alta, y eso es importante para si alguno hace algo de anti-aging, se relaciona con acortamiento de los telómeros, es la teoría más importante que ha hecho el envejecimiento, o sea, entonces es conveniente bajar la homocisteína. Bien, se les dio eso y se les dio un cuestionario para que fueran rellenando qué cantidad de vitaminas ellos pensaban que sería adecuada para bajar los niveles de homocisteína. Pues la mayoría marcaron que la cantidad era incluso menos de la recomendada por la RDA. O sea, no sabían ni las cantidades para poder bajar la homocisteína. Diversidad analítica es muy importante. Por supuesto, no hay que hacer todos los análisis, sería un gasto horrible para un paciente, pero sí saber que podemos, dependiendo de la sintomatología, hacer análisis, ¿no? Oligoelementos, minerales que están en nuestro cuerpo en menos cantidad que el hierro, es una terminología muy fácil y ya está, y la gente lo entiende perfectamente. Que hay que son oligoelementos que son tóxicos, que son los metales pesados, diríamos, y hay oligoelementos que vivimos gracias a ellos, ¿no? Tóxicos, pues nos vamos al de siempre, mercurio. Saludables, pues nos vamos al de siempre, el zinc, ¿no? O sea, como una diversidad. Se pueden hacer de mil formas, análisis en pelo, análisis en orina, análisis en sangre, análisis por absorción atómica, análisis en la uña del dedo, análisis en pelo de pubis, es decir, que por hacerlo podemos hacerlo en muchos sitios. Últimamente se está haciendo sangre y orina, es lo que más, y pelo también. Cada línea tiene su tesis defensiva de que su historia para los análisis es mejor, que el que hace en pelo dice que es mejor en pelo porque en sangre puede darnos falsos negativos, el que hace en sangre dice que en pelo sí que da falsos negativos y el que hace en orina, él dice que si hacemos una prueba de provocación, pues nos da una fiabilidad muy alta. Sin prueba de provocación, la fiabilidad es nula. O sea, entonces, bueno, esos son los oligoelementos. Entonces hay que saber todo esto para saber qué pedir al paciente. Aminoácidos, yo los suelo pedir en orina de 24 horas, se piden en sangre también. Puntualmente, si pides o si yo pido un aminoácido, lo pido taurina en sangre,
pero cuando pides globalmente los aminoácidos, casi siempre, si los haces en sangre, te hacen un screening y casi siempre está bien. Casi siempre está bien, alguno está alto y a lo mejor está relacionado con lo que haya comido, pero cuando se hace en orina realmente sí que nos da una idea de cómo está el paciente. Hormonas tiroideas en sangre es lo habitual, el TSH, T3, T4, en fin, todo eso, pero a veces nos encontramos en una situación que decimos, parece que la sintomatología es totalmente de un problema de tiroides, pero realmente las hormonas todavía están perfectas, pero sin embargo la sintomatología me dice otra cosa. Bueno, pues entonces si se hace un estudio de hormonas tiroideas en orina de 24 horas, sabréis exactamente la alteración que puede tener el paciente. Las alergias alimentarias, ni os cuento ya sabéis que hay una gran cantidad de análisis de alergias alimentarias. Se puede hacer alergias alimentarias en forma de IgE, serían las alergias puras y duras, para toda la vida, y que una persona que sea muy sensible se puede morir. Y luego estarían las intolerancias alimentarias, que son alergias de baja intensidad y que solamente son para 4 meses, y a los 4 meses o repite el análisis o se reintroduce los alimentos, un alimento por semana, un poquito cada 4 días. Por ejemplo, si te sale que tienes alergia al huevo, pues hoy, ya cuando han pasado los 4 meses, tomas un cuarto de huevo y dentro de 4 días un huevo normal. Y ya está, en principio ya está integrado. A la semana siguiente otro alimento y se hace un día un poquita cantidad, a los 4 días una ración normal. Análisis de vitaminas dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Estudio proteómico, luego veremos. Análisis de ácidos grasos, siempre hay que pedirlo intraeritrocitario siempre, o de la membrana celular siempre. Estudio inmunológico, eso habría que ver, estaría relacionado con virus. Y luego estudio de riesgo cardiovascular, pues lo típico, colesterol, triglicéridos, homocisteína. El EPA es importante hacerlo porque es un marcador de riesgo cardiovascular incluso muchísimo más importante que cualquier subida del LDL. Y luego el PCR ultrasensible, que indicaría una vasculitis, una inflamación vascular que lógicamente podría provocar problemas cardiovasculares o problemas neurológicos también. Otros, lo que sabéis, bioquímica. Test de Alder-Halden ya no se hace, ya lo estuvimos haciendo durante unos cuantos años, era a través de la orina y lo hacíamos sobre todo en niños y veíamos el funcionamiento de algunos órganos. Eso ya no se hace, es una pena porque funcionaba muy bien para los niños. El tratamiento, luego, el problema era que era a nivel de organoterapia, al final 4 palabras de la organoterapia. Unos ejemplos de alteraciones de los aminoácidos. Pues, por ejemplo, el déficit de taurina puede provocar fatiga, disminución del sistema inmunológico, por ejemplo, fatiga mental también al mismo tiempo y alteraciones a nivel de la sexualidad también. Pues taurina es necesaria para la detoxificación hepática y es antifatiga, y taurina detoxifica vía sulfatación, es una de las vías que tiene el hígado de detoxificar. La ornitina, si está baja, estaría una posible disminución de la hormona del crecimiento, porque la ornitina es importante para la hormona del crecimiento. El tritófano, si baja, puede provocar una disminución de la serotonina y puede provocar trastornos del sueño, depresión. Ojo con el tritófano. Puede generar ácido quinolínico, que es un neurotransmisor neurotóxico. Entonces, cuando se da tritófano, la recomendación mía es, si es posible, dar 5-HTP, que es el precursor directo. Si no, es tritófano, controlando al paciente también, por si acaso tiene cambios de humor o tiene cefaleas o está agresivo. Asparagina, serina, glutamina pueden ayudar a intoxicaciones y en desórdenes neurológicos. La arginina, de la cual hablaremos mucho ahora después, es importante, la llamamos la Viagra del pobre, es un vasodilatador arterial. La N-acetilcarnitina potencia la actividad de la testosterona. La acetilcisteína es un detoxificante orgánico, es el NAC, es precursor del glutatión reducido, y el glutatión reducido elimina sustancias carcinogenoides, pesticidas, herbicidas también al mismo tiempo. Vuelvo otra vez arriba, en los análisis, se me ha olvidado, un análisis que se llama ácido glucárico en orina de 24 horas. Ácido glucárico, si se encuentra elevado, indica que el paciente tiene una toxicidad de algo, de metales pesados, sobre todo pesticidas, herbicidas y fungicidas. Realmente no sabremos a qué, es decir, nos enfrentamos a, es que le pido toda una batería de un análisis de pesticidas, herbicidas, fungicidas que es extremadamente cara, o le pido solamente ese análisis que si me sale alto ya sé que ese paciente tiene ese problema. Y si ese paciente tiene un problema, si damos calcio D glucarato permitirá
bajar la carga de pesticidas, herbicidas y fungicidas de esa persona. Cisteína, necesaria para los niños prematuros, ya que el hígado de estos niños es incapaz de sintetizarla todavía. Y luego la histidina y la taurina, necesaria para el buen desarrollo del crecimiento y niños prematuros.